por favor. Sí, mi nombre es Agustín de Pavía Frías. Estoy cursando la maestría en Derecho en la Escuela de Derecho. También soy investigador. Soy una persona con parálisis cerebral. Es parálisis cerebral infantil desde el nacimiento. El gran mito que tenemos las personas con parálisis cerebral es que se nos vincula con una discapacidad intelectual o mental, y en realidad sí tenemos un problema de coordinación neuromuscular, pero ese problema de coordinación neuromuscular nos dificulta comunicar y entender nuestro entorno, lo que impide que podamos aprender al mismo ritmo. Y ese impedimento muchas veces se puede reflejar como hablamos lento, no hablamos bien, y nos confunden con un retraso mental. Y el problema con el retraso mental o una discapacidad mental es que consideramos que no podemos expresar nuestra voluntad. Y en ese sentido nos nombran tutores, no nos dan educación porque piensan que no podemos aprender, no podemos trabajar porque no entendemos. Podemos hacer todos, pero a diferente velocidad y de diferente manera. Yo aprendo a diferente velocidad, a diferente manera. Las personas que se comunican conmigo se dan cuenta cuando me conocen que hablo de diferente velocidad, diferente manera, o me refiero a ciertas palabras de cierta manera. Pero eso es por como yo entiendo y capto los sentidos. Digamos, los profesores, especialmente en la Libre de Derecho, fueron muy receptivos a este problema, a mi discapacidad, porque yo participé y durante el año empezaron a captar cuál es la velocidad en que hablo, cómo hablo, que a veces empiezo a decir cosas en otro orden, porque mi cerebro va muy rápido y a veces mis palabras no van en el mismo ritmo. Entonces, en el momento de un examen oral, ellos fácilmente muchas veces decían que yo llegaba a la conclusión de la pregunta y el maestro a ver, regresémonos a desarrollar todo el tema. Sabemos que estás bien, pero por favor desarrollenos el tema para que te podamos examinar bien. Una vez que salí de la licenciatura, un maestro de Derecho Laboral me pidió que lo acompañara, que aprendiera Derecho Laboral. Trabajé con él por 5 años y actualmente, siempre me llegaban los casos de personas que tenían problemas laborales, de discriminación laboral, pero yo al estar en un despacho laboral, por conflicto de intereses, no podía asumir esos casos. Actualmente aquí en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos, como defensor de derechos humanos, ya puedo asumir cualquier derecho. Y como les decía en un inicio, el problema es que todas las personas con discapacidad en cierto momento, en diverso grado, tenemos es que siempre nos consideramos que somos estúpidos, imbéciles o idiotas, y nos nombran tutores. Y el hecho de nombrarnos tutores y declararnos en estado de interdicción nos quita la voz, porque piensan como no podemos hablar bien, como no podemos leer y escribir en caso de una persona con discapacidad visual o en discapacidad auditiva que no puede hablar, no podemos tener voz, y al no tener voz no tenemos derechos. Y precisamente la Convención de Naciones Unidas, ese es el cambio de paradigma que presenta. Todas las personas con discapacidad, incluidas las con discapacidad intelectual o mental, tienen la misma voz que cualquier otra persona. El estado de interdicción y la tutela es contrario a los derechos humanos. Primero es de que vencer el reto es difícil. Segundo, el simple hecho de tener una discapacidad no te justifica un trato diferencial. No puedes pedir, por favor, no puedo hacerlo. Lo que deben de decir es no lo puedo hacer por este motivo, y la sociedad tiene que cambiar. Una persona en silla de ruedas no puedo subir unas escaleras. Él debe de decir, si me pones una rampa, yo puedo subir esas escaleras. Pero ya no es el cambio de no puedo hacer algo, sino es si la sociedad cambia, yo puedo. Y yo me esfuerzo a llegar hasta el punto donde yo pueda. Pero la sociedad tiene que llegar a medio camino para que me puedan incluir como persona con discapacidad. ¿Qué falta en esta sociedad mexicana? Sensibilización, que los medios de comunicación vean a la persona con discapacidad como persona en todos los contextos, no solamente en el aspecto de Teletón y falta rehabilitación. Sí, falta rehabilitación, pero lo que no ve el contexto de Teletón es aún rehabilitando a la persona, no se va a poder incluir en la sociedad, porque la sociedad no cambia. Él puede estar perfectamente habilitado, pero ante una sociedad que lo excluye, ¿qué va a hacer? Ahora, Agustín, ¿no habría cierta obligatoriedad, como hay en otros países,
de que las empresas sean incluyentes por ley? Sí, hay iniciativas en ese respecto. Sin embargo, las cuotas tienen un doble filo que debemos ser muy cuidadosos. Porque en el momento que no hay ninguna persona incluida, sirven para obligar a las empresas. Pero dentro de 10 años, cuando una persona sin discapacidad y con discapacidad compitan por el mismo puesto, la persona con discapacidad va a ganar el puesto. Y le van a atribuir de, él ganó el puesto, no por sus capacidades, no por ser más competente, sino de, por política pública, prefirieron a la persona por discapacidad, por su discapacidad. Y eso sería contraproducente a la igualdad de las personas. La solución actual sí sería unas cuotas que obligaran a los estados, pero no establecerlas en ley, sino que había otros mecanismos circulares, mecanismos más flexibles para obligar a las empresas a contratar. Y además de obligar, ver los beneficios de contratar a una persona con discapacidad, otorgar beneficios fiscales, dejar en claro a la sociedad y todos que la persona con discapacidad es más productiva, se divierte más, la persona con discapacidad vive más y plenamente lo poco que puede vivir con todas las barreras que vive. Imagínate si eliminamos esas barreras, cuánto más puede enriquecer la sociedad. Las gentes piensan que el simple hecho de que tengan un derecho, que la Constitución lo establezca o que un tratado internacional lo establezca, lo hace realidad. Por desgracia, no. Se necesita exigir el cumplimiento del derecho. En muchos casos necesitan acudir a defensores, específicamente de derechos humanos, a exigir que se cumplan, que es un proceso largo, pero es necesario para cambiar la cultura.